Saludos, mi nombre es Luis Palmar, estudiante del programa de diseño gráfico de la Universidad del Zulia, y como trabajo especial de grado presento el diseño de un manual de identidad corporativa y señalética para la Fundación Manos Azules en el municipio Mara. La Fundación Manos Azules está ubicada en el municipio Mara, específicamente en el sector de las playas. Esta fundación trabaja con la organización de jornadas médicas, la entrega de alimentos, la entrega de insumos, medicamentos, juguetes para las personas de bajos recursos del municipio. Esta misma fundación carece de identidad corporativa y por su ubicación geográfica es difícil localizarla para la entrega de insumos, donaciones. Entonces, esto me motivó a la realización de este proyecto para poder brindarle una identidad visual corporativa y a la vez un sistema señalético que ayude a la ubicación de sus instalaciones. Como objetivos para el desarrollo del manual se plantea lo siguiente: identificar las características y necesidades visuales concretas de la Fundación para el desarrollo del manual y su sistema señalético, estudiar las expresiones artísticas de los pueblos indígenas predominantes en los alrededores de la Fundación y poder utilizarla en la elaboración del concepto gráfico, definir un concepto gráfico moderno y pregnante para darle más presencia a la Fundación como marca, crear la identidad gráfica de la Fundación, la cual es necesaria para la elaboración de las distintas piezas gráficas que contendrá el manual, estudiar los posibles materiales que sirvan de soporte en las señalizaciones y ayuden a su perdurabilidad en el tiempo. Y por último, elaborar un sistema señalético con el fin de orientar al público a que puedan ubicar las instalaciones de la Fundación, así como sus alrededores en el municipio Mara. En la metodología tenemos tres metodologías del mundo del diseño de la identidad visual corporativa. La primera es la planteada por la licenciada Mirieli Ficacci Ocadiz en el 2018. Esta metodología contiene una serie de pasos mediante la recopilación de datos y el análisis de los datos de la marca y el tipo de mercado al que va dirigido, crean un concepto gráfico de competencia. La segunda, planteada por Jorge Frascara en el año 2000, esta nos plantea un método basado en la resolución de problemas de una manera intuitiva y creativa más allá de lo rígido y lo racional. Y por último tenemos la metodología planteada por Bruno Munari. Este diseñador gráfico plantea un método proyectual basado en la resolución de problemas. Esta metodología plantea sistematizar la resolución de problemas. Luego de estudiar las metodologías planteadas, se tomaron las características más importantes de cada una de ellas para crear nuestra propia metodología, la cual consta de 5 pasos. Primero, el abordamiento del problema. Cuando hablamos del problema, hablamos de definir el problema en cuestión, recopilar y analizar los datos en contacto con el cliente. Luego de ello, comienza el proceso creativo. Como su nombre lo indica, es la etapa donde nacen los bocetos y comienza la creación de las diferentes piezas gráficas necesarias. Tenemos el paso de los materiales, que es el análisis o experimentación de los materiales que nos ayudarán a darle vida a nuestro producto. Tenemos la etapa de modelos, que es el penúltimo paso y es la verificación completa del producto, las diferentes piezas gráficas antes de ser presentadas. Y por último tenemos la presentación al cliente y por ende la solución creativa del problema. Se toma también en cuenta los distintos autores y casos de estudios para la elaboración de nuestro producto. Tenemos a Sobalbarro y Rodríguez en el año 2015 con una serie de productos gráficos para la Fundación Cielo. Tenemos también a Del Peso Zambrano en el año 2014 con el reconocimiento y gestión estratégica de la identidad corporativa de la Fundación Parusia en la ciudad de Guayaquil. Tenemos también en el 2015 a Vázquez Tamayo con señalética para los módulos de los comerciantes de la Asociación Primero de Mayo de la Bahía en la ciudad de Guayaquil. Y por último tenemos a Quinde Pintado en el año 2016 con diseño de sistema señalético para la Escuela de Educación Básica Joaquín Malo Tamariz de la parroquia Sayausí. Ahora bien, según lo planteado y según lo analizado por los distintos autores y los casos de estudios citados, se establecen una serie de determinantes y criterios de diseños que son importantes al momento de desarrollar una identidad visual corporativa y su respectivo sistema señalético.
Cuando hablamos del identificador, es la pieza fundamental a la hora del desarrollo de un manual de identidad visual, ya que representa la esencia misma de la empresa o institución, independiente del tamaño que ella tenga. Cuando hablamos de color, los colores fríos son los más recomendables a la hora de buscar generar confianza y compromiso y también presencia en el espectador, según la psicología del color. Ahora, en la señalética, la elección depende de lo amplio del formato de las señales y la cantidad de las mismas y el dinamismo del lugar. El uso de los colores más contrastados, donde exista mayor flujo de personas, para una mayor presencia visual. En las tipografías se recomienda el uso de tipografías de palo seco en un estilo regular por tener una mayor obertura de las formas circulares de los caracteres, lo que la hace más legible en el caso de la señalética, mientras que en el identificador las tipografías de palo seco aportan elegancia y un estilo moderno al identificador. En el color, cuando hablamos del identificador, los colores fríos son los más recomendables a la hora de buscar generar confianza y compromiso y también mantener una presencia en el espectador, según la psicología del color. En la señalética, el color va a depender del amplio del formato de las señales y la cantidad de las mismas y también el dinamismo del lugar donde han de ser colocadas. Para los pictogramas se utiliza un lenguaje de comprensión universal para percibir con mayor rapidez el mensaje transmitido. La utilización de las formas debe guardar relación con aquello que representa, pero a su vez debe ser lo menos recargado posible para representar su significado. Para la elaboración del concepto gráfico se tomaron en cuenta los aspectos simbólicos y las expresiones artísticas de la cultura indígena wayuu, que representan más del 70% de la población predominante en el municipio Mara. Se tomaron las ilustraciones con las que adornan sus tejidos y obras de arte. En ellas predominan los colores de marcado contraste muy llamativos y utilizan mucho las figuras geométricas básicas. Este estilo recuerda mucho en el ámbito del diseño al flat design. Además poseen una simbología única de cada familia, de trazos simples, pero con una representación y con un significado único para cada familia. Se toma en cuenta a la hora de la elaboración del concepto gráfico para hacer que las propuestas sean parte del entorno de una manera mucho más sutil, mucho más marcada y que sea familiar para los habitantes del sector y que sean de una gran riqueza cultural para los visitantes. Para dar inicio al proceso creativo vale recordar la metodología a utilizar. Primero, el abordamiento del problema. En este caso es la problemática a la que nos enfrentamos, es el contacto con el cliente y el análisis de los datos. En esta etapa no solamente se apela a lo racional, sino que busca hacer de este paso una experiencia creativa y ocurrente para el cliente, de manera que pueda obtener un concepto o una idea clara de las exigencias que tiene. Proceso creativo. Comienza el proceso de bocetaje y estos están basados en la información recopilada para realizar el identificador, que es la base del manual de identidad corporativa. Se muestran los 3 bocetos que fueron más resaltantes. Al seleccionar la propuesta que más se adecua al concepto, mediante el uso de vectores se le pudo dar vida al identificador. En este caso concreto está compuesto por un imagotipo que presenta una especie de lazo que por la figura que proyecta nos da la forma de una mano. La utilización de las figuras geométricas en su interior está tomada del estilo utilizado en las ilustraciones wayuu de patrones ordenados. Para el color se decidió la utilización de una paleta de colores fríos de la familia de los azules para denotar seguridad y confianza en el espectador según la psicología del color y a su vez crea un contraste sutil pero llamativo. La tipografía a utilizar basándonos en la información recopilada serán tipografías de palo seco. En este caso concreto, la tipografía seleccionada es la Conforta para la tipografía principal del identificador por su forma circular
y de alta legibilidad, y estéticamente denota elegancia y crea un equilibrio perfecto con el imagotipo. Y como tipografía complementaria se utilizará la Champagne en Limousines, que reúne las mismas características. La tipografía principal ha sido modificada para quitar la terminación de sus astas y así lograr un acabado más estilizado y armónico con el imagotipo. Se realizaron una serie de ilustraciones complementarias creadas a partir del identificador, utilizando figuras geométricas básicas, en este caso el triángulo y el rombo, que predominan en las representaciones culturales, artesanales dichas anteriormente, las líneas de marcado grosor y en tonos fríos para mantener el mismo estilo del identificador. Estas servirán para complementar los diseños y ayudar a afianzar la marca. A continuación se muestra el producto final derivado de la identidad visual creada para la Fundación Manos Azules. Observamos la papelería básica. Se maneja un estilo minimalista, sin recarga de diseño, y se muestra el uso de las ilustraciones complementarias. Para evitar que el logotipo pierda protagonismo, se recomienda que el uso de las ilustraciones complementarias sea como imágenes sangradas y con una opacidad al 20%. Ahora, dependiendo de la ubicación de las ilustraciones y del tamaño dado a las mismas, se pueden utilizar a full color siempre que no opaque al identificador. Vemos la papelería básica en contexto, tarjeta de presentación, carpeta, hojas y sobre membretados. En la valla publicitaria vemos el mismo estilo minimalista y sin recarga, con las ilustraciones complementarias como imágenes sangradas, con la excepción de que se mantienen a full color, ya que por el tamaño que ellas tienen, no opacan al identificador. Tenemos el material POP que nos ayudará a publicitar la marca más allá de los formatos tradicionales. Se crea un carnet corporativo para todos los participantes de la fundación igualmente. Los pictogramas elaborados se construyeron respetando las normas internacionales sobre la construcción de las formas, de construcción simple y sencilla, de fácil y rápida comprensión a la vista, pero a su vez acoplados a la identidad gráfica de la fundación. Se utiliza bordes de gran grosor para su construcción. Acá observamos todos los pictogramas desarrollados para el sistema señalético, creados manejando el mismo concepto en su construcción. La forma que se empleará para la construcción de los pictogramas es una forma simple, moderna y amigable para un ambiente tranquilo y agradable, haciendo semejanza al estilo de los pictogramas de una construcción con bordes semicurveados. Como podemos apreciar, esta forma nace tomando una sección del centro del identificador. Se utilizará esta forma para la elaboración del formato señalético, con diferencia de algunas señales que mantendrán el formato internacional establecido según su uso y clasificación. Para el sistema señalético se seleccionaron las tipografías Rounded Elegance y la Champagne en Limousines por sus formas circulares, sencillas, modernas y de alta legibilidad. La tipografía Bebas Neue para los casos que requieran la utilización de caja alta. El tamaño mínimo de la tipografía recomendado para las señales es de 200 puntos, ya que asegura una lectura visible y clara, sobre todo en las señales que serán apreciadas en la vía pública. Para la señalética se utilizó igualmente una paleta de colores fríos que parten del concepto del identificador, a excepción de las señales que requieran los colores internacionales establecidos según su clasificación y uso. Todo ello para que las señales cumplan su función de informar de manera clara y directa el mensaje sin causar ruido visual en el ambiente. Podemos ver acá los pantones internacionalmente establecidos para las señales según su función. Diseño de señales por su uso. Tenemos la señal de salvamento que nos indica salida de emergencia y su pantone internacional establecido, que es el color verde que significa información de emergencia, y su respectivo pictograma en blanco. La señal de detención obligatoria de alto es una de las excepciones donde se respeta el formato internacional establecido, que es el octágono, y su pantone obligatorio,
utilizando el rojo reglamentario de prohibición, material de prevención y de lucha contra incendios, con su respectiva tipografía en blanco. Como podemos apreciar, esta es una de las señales donde es necesaria la utilización de la tipografía Bebas-Neue en caja alta. Las señales de prevención mantendrán su formato cuadrangular y su pantone establecido, el amarillo reglamentario que significa riesgo de peligro. Las señales de prevención que utilizan el triángulo equilátero de advertencia se mantendrán pero en una función con el formato seleccionado para las señales de la ruta. Las señales de información son las que llevarán el formato que nace del identificador y al ser el color azul el color reglamentario de estas señales, se tomarán libertades artísticas en ellas. Se utilizará el pantone del identificador para estas señales, combinando ambos azules del imagotipo para crear un contraste llamativo pero a la vez sutil y así darle una identidad marcada a este sistema señalético y que mantenga armonía con la identidad de la fundación. El sistema de sujeción para las señales de información será el siguiente. Se utilizará tuercas de 12 pulgadas ajustadas a la base de 7 pulgadas y media pulgada de espesor, que estará adherida a un plinto de concreto de 50 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. El material sobre el que se adherirá el material retroreflectivo está constituido por láminas de aluminio liso anodizado de 3 milímetros. El tubo estructural será de acero de 3 por 3 pulgadas. La señal estela informativa. Se desarrollarán 3 módulos para el sistema peatonal que estarán ubicadas de la siguiente manera. Una estará ubicada en la mitad del recorrido, específicamente en las adyacencias de la Salina Santa Fe, por ser una zona donde fluye mucho el tránsito peatonal, y otras 2 estarán ubicadas en la entrada de la sede física de la fundación. La tipografía utilizada para los módulos es la Champagne Limousines en su estilo regular, no presenta modificaciones ni alteraciones. Se utiliza esta tipografía ya que es una de las tipografías que es parte del identificador y así nos ayuda a mantener la identidad de la ruta. El formato de los módulos parte del identificador igualmente, con bordes redondeados y de construcción semicurviados, para así salir un poco del formato rectangular tradicional. Para las señales estela informativa se utilizarán tuercas de 3 pulgadas ajustadas a la base de 7.4 pulgadas adheridas a un plinto de concreto. El material utilizado será compuesto por una primera capa de acero inoxidable por ser material resistente a la corrosión, seguida por una lámina de aluminio liso anodizado. Sobre él se adherirá el material retroreflectivo. Señal tipo puente. Señal cuya principal función es informar. Se desarrollará 6 módulos para el sistema vehicular, ubicado en cada una de las intersecciones del recorrido. La tipografía utilizada para el módulo es la Champagne Limousines en su estilo regular, sin modificaciones ni alteraciones. Para la señal tipo puente se utilizará tuercas de 3.8 pulgadas ajustadas a la base de 15 pulgadas y 1 pulgada de espesor, adheridas a un plinto de concreto de 60 centímetros de alto por 80 centímetros de ancho. El elemento sobre el que se adherirá el material retroreflectivo está constituido por una lámina de aluminio liso anodizado de 6 milímetros. Los tubos estructurales serán de 8 por 8 de hierro sólido. Será utilizado el color verde reglamentario para toda señal direccional y serán las flechas y los pictogramas en blanco. Como conclusiones, se identificaron las necesidades visuales concretas de la Fundación para el desarrollo de su identidad visual y su sistema señalético. Se estudiaron las expresiones artísticas de la población predominante en los alrededores de la Fundación y se incluyó en el concepto gráfico. Se definió un concepto gráfico moderno y pregnante para así darle más presencia a la Fundación como marca. Se creó la identidad gráfica de la Fundación, la cual era necesaria para la elaboración de las diferentes piezas que contiene el manual. Se estudiaron los materiales que sirvieron de soporte para la elaboración del sistema señalético y su perdurabilidad en el tiempo. Se elaboró un sistema señalético con el fin de orientar al público sobre la ubicación de las instalaciones de la Fundación y
sus alrededores en el municipio Mara. Muchísimas gracias.